Hola, amante del misterio, soy el viajero, y esta noche te traigo un relato que desafía nuestra comprensión de la realidad. Una historia donde la tecnología, en lugar de protegernos, abre una ventana a lo que no deberíamos ver alguna vez. ¿Miraste las imágenes de una cámara de seguridad y sentiste que algo no encajaba? ¿Notaste una figura, una sombra o un movimiento que no debería estar allí? ¿Y qué harías si, al revisar el lugar en persona, descubrieras que no hay absolutamente nadie? Esta noche seguirás los pasos de un hombre común. Alguien que simplemente quiso proteger su casa instalando cámaras modernas, pero que terminó vigilando algo que no pertenece a este mundo. Ponte los auriculares, apaga las luces y prepárate para adentrarte en un relato donde la verdad se oculta entre píxeles. Y el terror se manifiesta en lo que nuestras cámaras sí pueden ver, pero nuestros ojos no. Recuerda, en nuestro mundo existen muchas cosas que pocas personas han visto o vivido, y algunas de ellas nos observan desde hace mucho tiempo. Antes de comenzar, te invito a dejar un comentario con la frase: las cámaras ven lo que la mente niega. Esto no solo me muestra que estás aquí con los ojos bien abiertos, sino que también ayudas a que YouTube recomiende este video a más exploradores de lo oculto como tú. Deja tu like si quieres más historias de apariciones inexplicables, fenómenos paranormales y tecnología que capta lo imposible, porque en este canal, cada relato es una llave hacia lo desconocido, y tú ya estás dentro del movimiento. En el pasillo todo comenzó una noche cualquiera. Yo había instalado un sistema de cámaras de seguridad en casa por precaución.vivo, solo desde hace años, en un barrio tranquilo, pero últimamente había escuchado ruidos extraños por las noches. No era nada concreto, solo pasos apagados, pequeños golpes. Una sensación constante de que alguien más caminaba por los mismos pasillos que yo acababa de cruzar. Así que decidí instalar cámaras en los puntos clave: sala, cocina, pasillo y la entrada trasera. Todas se conectaban a una aplicación en mi celular. Revisaba las imágenes de vez en cuando, más por rutina que por sospecha real, hasta que esa noche la aplicación me envió una alerta a las 3:08 de la madrugada. Movimiento detectado. Pasillo. Miré la notificación con desgano, pensando que tal vez era una falla o el sensor captó alguna sombra. Pero al abrir la grabación, algo me heló la sangre. En la pantalla, una figura alta y delgada caminaba lentamente desde el fondo del pasillo hasta quedar frente a la puerta de mi habitación. Tenía el cuerpo cubierto con una especie de manto negro. Y lo que más me aterrorizó, la cabeza girada por completo, como si sus ojos estuvieran del otro lado. Congelé el video. Me levanté de la cama de un salto y abrí la puerta de mi cuarto con el corazón en la garganta. Nada. El pasillo estaba vacío. Volví corriendo y rebobiné el video. Ahí estaba otra vez, paso a paso. La figura aparecía, avanzaba y desaparecía. Justo al llegar frente a mi puerta, pausa. Reproducción. Pausa. Era real, pero yo había salido en ese mismo momento y no había nadie. Durante la mañana, intenté racionalizar lo sucedido. Tal vez un fallo en la cámara, una interferencia. Cambié la cámara de posición, actualicé el sistema. Incluso limpié la lente. Todo parecía volver a la normalidad. Hasta la noche siguiente, a las 2:53 am. Otra notificación. Movimiento detectado. Sala. Esta vez abrí la aplicación de inmediato. La misma figura de esta vez estaba sentada en el sillón de la sala, con las manos sobre las rodillas, la cabeza aún girada, mirando directamente a la cámara. Y lo peor, parecía sonreír. Un hilo de sangre comenzaba a deslizarse desde la comisura de su boca hasta su cuello. Corrí hasta la sala con un cuchillo en la mano, temblando. Nada. El sillón estaba vacío, pero el aire olía a tierra húmeda. Y sobre el cojín, donde la figura estuvo sentada, había una marca húmeda, como si alguien realmente se hubiese sentado allí. Presencia grabada, presencia real. Durante los días siguientes, comencé a obsesionarme. Pasaba horas revisando las grabaciones, cuadro por cuadro, intentando encontrar algún patrón.
La figura no aparecía todas las noches. Pero cuando lo hacía, siempre era entre las 2:50 y las 3:15 de la madrugada. Y cada vez estaba más cerca de mi habitación. En una de las grabaciones más recientes, ya no caminaba, se deslizaba, sin mover los pies, como si flotara a pocos centímetros del suelo. Lo hacía lentamente, con ese maldito manto oscuro rozando las paredes, como si manchara todo lo que tocaba con algo invisible pero corrosivo. En otra grabación pasó frente al espejo del pasillo, y ahí fue cuando algo rompió toda lógica. El espejo no reflejaba nada, ni a la figura ni al pasillo. Solo mostraba una habitación oscura, con una silla de madera y alguien o algo sentado de espaldas, inmóvil. Me acerqué al espejo, al día siguiente, durante el día, para comprobar que era solo un espejo común, pero al tocarlo estaba tibio, como si algo del otro lado estuviera respirando. Esa noche decidí no dormir. Me senté frente a la pantalla que mostraba las cámaras en vivo y esperé. Las horas pasaron lentamente. Las 2:41 am. Nada. Las 2:52. Movimiento en la entrada trasera. La figura se deslizaba por el patio. No parecía notar la cámara. Esta vez no entró. Se quedó allí, quieta, observando hacia la casa. De entonces algo rompió con todo lo anterior. Giró lentamente la cabeza y me miró, no a la cámara, a mí, a través del monitor, a través de todos los muros. Lo sentí. No sé cómo explicarlo, pero esa cosa sabía que yo la estaba viendo. Apagué la pantalla. El reflejo de la misma me devolvió una imagen que no esperaba. Yo sentado, pero con alguien de pie detrás de mí. Me giré de golpe. NADIE.PIRO. Al volver a mirar el monitor, la figura ya estaba dentro de la casa otra vez, frente a la puerta de mi cuarto, sin moverse, solo, esperando. El intruso sin rostro. No recuerdo haberme quedado dormido. Desperté sobresaltado, aún frente al monitor, pero todas las cámaras estaban negras, no congeladas, negras, como si alguien o algo hubiese apagado el sistema desde dentro. Intenté reiniciarlo, desconectar y reconectar los cables, pero nada. Mi celular tampoco mostraba señal, ni siquiera podía abrir la linterna. Un zumbido sordo comenzó a recorrer la casa. Era como una frecuencia grave que resonaba en mis huesos, en mis dientes, en el centro de mi cráneo. Entonces escuché un crujido, la puerta de mi habitación abriéndose sola. Me quedé inmóvil. Cada centímetro de mi cuerpo sabía que no debía girarme, pero lo hice. Allí estaba, de pie a solo 1 metro de mí, más alta de lo que había imaginado. El manto que la cubría se movía como si respirara por sí solo. Y lo que había debajo no era un rostro. Era una máscara de hueso, vacía, sin boca, sin ojos, sin expresión. Solo un cráneo alargado con símbolos tallados, cubierto de grietas como si estuviera a punto de romperse. Y entonces el zumbido cesó. Escuché su voz. No con mis oídos, dentro de mi cabeza. No soy una aparición. Soy un eco. Una huella de lo que cruzó cuando ustedes abrieron los ojos a lo que no debían mirar. Intenté hablar, pero mi lengua no respondía. La cámara fue tu espejo. Y tú fuiste el portal. Caminó lentamente hacia mí. Cada paso parecía absorber la luz. La pantalla del monitor parpadeó 1 vez, 2 veces, y se encendió sola, pero no mostraba la casa, mostraba una sala diferente, oscura, inmensa, llena de otros, iguales a ella, figuras que permanecían inmóviles, como esperando su turno, como esperando su momento. No soy la única, solo fui la primera en cruzar. Entonces desapareció, la luz volvió, el monitor se reinició, el celular vibró con decenas de notificaciones perdidas. Revisé las grabaciones. No había nada, ni la figura, ni los movimientos, ni las alertas. Todo había sido borrado, como si nunca hubiese ocurrido. Pero yo lo sabía. Yo la vi. Y lo peor es que todavía la siento. Cerca, rastros de lo imposible. Tras aquella noche, mi vida cambió por completo.
Desinstalé todas las cámaras, formateé el sistema, tiré el celular al río, y aún así no conseguí olvidarla. Las noches se volvieron más silenciosas, pero no en un sentido pacífico. Era el silencio de algo que aguarda, el tipo de quietud que antecede a una tormenta. Comencé a tener sueños, no pesadillas, no al principio, solo imágenes vagas, un pasillo infinito, puertas que se abrían solas, un zumbido constante, y ojos. Ojos por todas partes, pero no en los rostros. Ojos que se abrían en los techos, en las paredes, incluso en mi piel. En uno de esos sueños vi a la figura sentada frente a un televisor antiguo, pero esta vez era yo quien estaba dentro de la pantalla, gritando, golpeando desde dentro, sin que nadie pudiera escucharme. Desperté con marcas rojas en los brazos, como si algo o alguien me hubiese sujetado con fuerza. Fui al médico. Me hicieron análisis. Todo normal. Fui a un psiquiatra. Me recetó pastillas para la ansiedad. Nada cambió. Entonces empecé a buscar pasé semanas en foros, blogs, ocultos, grupos privados. Y encontré algo inquietante. Otros habían visto lo mismo, no muchos. Solo unos pocos, pero sus descripciones coincidían: una figura alta, cubierta de negro, con una cara sin rasgos. Aparecía en grabaciones, en transmisiones en vivo, pero nunca estaba realmente allí. Y siempre después de verla, comenzaban los sueños. Uno de esos relatos me heló la sangre. Un joven escribió que, tras ver a la figura, sus cámaras dejaron de funcionar. Luego comenzó a notar detalles fuera de lugar en su casa. Objetos que cambiaban de posición, puertas entreabiertas que él juraba haber cerrado, sombras donde no había luz, y una frase que escribió al final del post antes de desaparecer del foro para siempre: las cámaras no la crean, solo la invitan. Y una vez que sabe dónde estás, ya no te necesita para entrar. La transmisión final después de leer esos relatos. Algo en mí se quebró. Ya no podía fingir que aquello no estaba sucediendo. No era paranoia. No era imaginación. Era real, y no solo me había observado, ahora me seguía. Comencé a notar fallos en los dispositivos a mi alrededor. Mi televisión se encendía sola a las 3 a.m., siempre en una pantalla negra con un solo punto blanco parpadeando al centro. Las luces parpadeaban sin razón. Los relojes digitales se reiniciaban exactamente a las 3:03. Pero lo más perturbador ocurrió una noche en que intenté grabarme mientras dormía. Coloqué mi celular en modo nocturno y lo dejé grabando. A la mañana siguiente, revisé el video. Durante las primeras horas, todo parecía normal. Yo dormía en silencio. Nada extraño. Hasta que, a las 3:06, algo cambió. La imagen comenzó a vibrar, y desde la esquina de la habitación, la figura emergió. No entró por la puerta, surgió de la oscuridad misma, se acercó lentamente a mi cama. Sus pies no tocaban el suelo, se inclinó sobre mi cuerpo dormido, como si me examinara. Luego alzó la cabeza y miró directamente a la cámara. A mí, la imagen se distorsionó. Una frase apareció, compuesta por interferencias en la parte inferior del video: ya no necesitas las cámaras para verme. Y luego, silencio. La grabación se cortó. El video fue borrado de mi galería. No pude recuperarlo. El celular se apagó para siempre al intentar abrirlo una última vez. Desde esa noche, no volví a grabar nada. Tampoco mantengo espejos en casa. Evito cualquier pantalla. Apagué la televisión. Desconecté todo, pero aún así, a veces, veo su reflejo en las ventanas, o su sombra al final del pasillo. Incluso con los ojos cerrados, siento su presencia al lado de mi cama. Y lo peor es que, ya ni siquiera se esconde. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, vi una pantalla de seguridad en una tienda de electrodomésticos. Mostraba la imagen en vivo del lugar. Allí estaba yo caminando, y detrás de mí, ella, inmóvil, mirando la cámara, con los brazos abiertos, como si esperara que por fin la aceptara. Entendí algo en ese momento: no hay forma de desinstalar lo que ya vive contigo.
cierre y llamado a la acción. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que eres uno de los pocos que ha resistido mirar a través del velo, uno de los que ha enfrentado el terror no con los ojos, sino con la mente abierta. Has caminado conmigo por un relato donde la tecnología esa que creemos controlar se convierte en una grieta, en una ventana por la cual lo inexplicable puede asomarse. Y lo que vimos quizás fue solo el comienzo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a revisar las grabaciones de tu cámara, sabiendo que podrías ver algo que no pertenece a este mundo? Si esta historia te ha hecho dudar antes de mirar detrás de ti, entonces déjame saberlo en los comentarios. Escribe la frase, ella ya no necesita cámaras, así podré identificarte como uno de los pocos valientes que ha soportado ver más allá del umbral de la lógica. Y por favor, deja tu like. Eso no solo me permite seguir contándote historias como esta, sino que también ayuda a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a más personas que, como tú, sienten una atracción irresistible por lo oculto, lo paranormal y lo que vive entre las sombras del mundo digital. Suscribirte es como cerrar una puerta, necesaria para evitar que el olvido consuma estas historias. Y compartir este video es como encender una linterna en la oscuridad para otros exploradores del misterio, porque en este canal cada historia es un eco de lo que vive entre nosotros, y cada suscriptor es una vela más encendida contra la oscuridad. Soy el viajero, gracias por mirar, gracias por resistir, y recuerda, hay cosas que nos observan incluso cuando las pantallas están apagadas. Hola, amante de lo inexplicable, soy el viajero. Y lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si un día recibieras una carta escrita a mano? Sin remitente, sin fecha, pero con un mensaje que solo tú podrías entender. ¿Y si ese mensaje no viniera del presente, sino de un futuro donde tú ya estás muerto? Esta noche nos adentraremos en un relato que rompe las reglas del tiempo y la lógica. Una historia donde una simple carta abre la puerta a una cuenta regresiva inevitable. Una historia que podría ser la tuya si algún día encuentras algo inesperado en tu buzón. Ponte los auriculares, apágalas luces y prepárate para entrar en una dimensión donde el destino está escrito y tal vez ya no puedas evitarlo. Porque en nuestro mundo existen cosas que desafían toda explicación. Cosas que pocas personas han visto y aún menos han sobrevivido para contar. Pero tú estás aquí. Y eso significa que estás listo. Antes de empezar, te invito a dejar un comentario con la frase: el futuro ya está escrito, así sabré que formas parte de los que enfrentan el miedo con los ojos abiertos y además ayudarás a que YouTube recomiende esta historia a más curiosos como tú. No olvides dejar tu like, porque al hacerlo, le das vida a este canal y nos permites seguir revelando los secretos más oscuros del universo que nos rodea. Ahora sí, abramos esa carta juntos. El sobre sin remitente. Todo comenzó una tarde cualquiera cuando encontré en el buzón un sobre antiguo, sin sello ni remitente. El papel estaba amarillento, desgastado por el tiempo, y olía a algo extraño, como a polvo y humedad mezclados con un aroma metálico. Con las manos temblorosas, abrí el sobre y saqué una carta escrita a mano con una tinta negra que parecía no haberse corrido con los años. La letra era elegante, pero extrañamente familiar. Era como si alguien que conocía hubiera decidido escribirme desde un lugar y tiempo imposible. Leí las primeras líneas y un escalofrío recorrió mi espalda. Este es un aviso. Tienes 7 días para prepararte. El día 7 morirás. No intentes cambiarlo. Solo espera. Pensé que era una broma macabra, pero algo en el mensaje me hizo dudar. Las siguientes líneas detallaban eventos de mi vida reciente que solo yo conocía. Momentos íntimos, secretos que no había contado a nadie. Cada palabra era un recordatorio de que alguien estaba observando mi vida con un conocimiento aterrador. En los días siguientes, traté de ignorar la carta.
Pero el miedo comenzó a crecer, y con él, una sensación de que algo oscuro estaba a punto de desatarse. Y entonces, la cuenta regresiva comenzó 7 días para enfrentar lo inevitable. La sombra que acecha los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Cada momento estaba marcado por la cuenta regresiva escrita en la carta. El reloj parecía avanzar más rápido, y la ansiedad se instaló en mi pecho como un peso insoportable. Empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Luces que parpadeaban sin razón. Objetos que cambiaban de lugar, y esa sombra de esa presencia, que parecía seguirme a todas partes, era como si el tiempo mismo estuviera observándome, esperando que cumpliera con su promesa una noche mientras intentaba dormir. Vi en la esquina de mi habitación una figura oscura, sin rostro, que desapareció. Tan rápido como apareció, cada día el miedo se hacía más real. Las personas que me rodeaban comenzaron a actuar diferente, mirándome con ojos fríos y distantes. Como si supieran algo que yo no. Sentí que no podía confiar en nadie. Ni siquiera en mí mismo. La carta había abierto una puerta a un destino, del que no podía escapar. Intentos desesperados con el paso de los días. La desesperación se apoderó de mí. Intenté buscar ayuda, contar lo que estaba pasando, pero nadie me creyó. Familiares, amigos, incluso especialistas, todos descartaron mis palabras como fruto del estrés o la ansiedad. Intenté quemar la carta, pero reapareció intacta al día siguiente en mi escritorio. Busqué explicaciones racionales, desde bromas pesadas hasta delirios, pero nada tenía sentido. Los sucesos extraños aumentaron. Ruidos inexplicables, susurros en la oscuridad. Y esa sombra que parecía hacerse más grande cada noche, sabía que el tiempo se agotaba y que resistirme solo empeoraba las cosas. Entonces, una madrugada, escuché un susurro claro: no puedes escapar de lo que está escrito. Y comprendí que la carta no era solo una advertencia, era una sentencia, la revelación a medida que se acercaba el séptimo día. Las señales se hicieron imposibles de ignorar. Las luces parpadeaban sin control, los relojes se detenían y el aire se volvía frío, incluso en pleno verano. Recibí más cartas, cada una con detalles más precisos y aterradores. La hora exacta, el lugar y la manera en que ocurriría mi muerte. Era como si alguien del futuro quisiera asegurarse de que nada escapara al destino. Pero una noche algo cambió. Un mensaje diferente apareció escrito en tinta roja: no todo está perdido. El futuro no es inmutable. Tu voluntad puede cambiarlo, pero el precio será alto. Empecé a investigar rituales, a buscar formas de alterar el destino. Encontré antiguos libros, textos olvidados y testimonios de personas que habían desafiado la muerte. Pero cada intento parecía acercarme más al final que intentaba evitar. Era como si la carta, y quienquiera que estuviera detrás de ella, controlara no solo el tiempo, sino mi voluntad. En esa última noche, antes del día señalado, escuché una última voz. Fría y siniestra: prepárate para el final, o para renacer en las sombras. La cuenta regresiva final llegó el séptimo día. El aire estaba pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Cada minuto se sentía como una eternidad. Esa noche, al cerrar los ojos, vi imágenes de mi propia muerte. No era solo un miedo, era una certeza que me paralizaba. Pero también vi algo más, una figura envuelta en sombras que extendía una mano hacia mí, ofreciéndome una elección. Desperté sudando frío, con la carta en mis manos, ahora con una nueva línea escrita. La muerte es solo el comienzo. Escoge tu camino. No sabía qué hacer. ¿Aceptar el destino o intentar luchar contra lo inevitable? El miedo me consumía, pero también una chispa de rebeldía. Salí a la calle, buscando respuestas, pero todo parecía normal. Sin embargo, en cada rostro que cruzaba, veía un reflejo de mí mismo. Alguien atrapado en una red invisible. Volví a casa, y la figura apareció frente a mí, esta vez visible. Ten lleva. No era el fin, sino un portal. Una voz susurró: ¿estás listo para cruzar? Porque el tiempo se acaba. Cierre y llamado a la acción. Has llegado al final de esta historia. Valiente oyente.
No muchos tienen la paciencia y el coraje para acompañar un relato donde el tiempo y el destino se entrelazan en una danza oscura e inevitable. Lo que has escuchado no es solo ficción, es un espejo de nuestros miedos más profundos, la incertidumbre del futuro y la lucha por cambiar lo que parece escrito en piedra. Ahora te pregunto, ¿crees que el destino puede ser alterado? ¿O estamos condenados a seguir un camino ya marcado? Sí, esta historia te hizo reflexionar. Déjame saber con la frase, el futuro es un libro abierto y yo decido escribirlo. Así sabré que eres uno de los que no teme enfrentar el misterio y que realmente vivió esta experiencia conmigo. No olvides darle like y compartir este video con alguien que ame explorar lo desconocido y los secretos del tiempo. Suscribirte también es fundamental para que más personas descubran estos relatos oscuros que nos conectan con lo inexplicable. En este canal, cada historia es una llave que abre puertas a mundos que pocos se atreven a conocer. Y cada suscriptor es una luz en la oscuridad, una señal de que seguimos adelante, explorando lo oculto. Soy el viajero y te espero en la próxima historia. Donde el miedo y la curiosidad vuelven a cruzar sus caminos, recuerda siempre, el tiempo no olvida, pero nosotros sí podemos elegir cómo enfrentarlo. Hola, amante del misterio, soy el viajero. Hoy te traigo una historia que pondrá tus nervios a prueba y te hará cuestionar lo que creías seguro en tu propio hogar. ¿Alguna vez has escuchado sonidos en un lugar donde nadie debería estar? Pasos, susurros, ruidos inexplicables que te hacen preguntarte si realmente estás solo. Este relato va sobre eso, sobre los pasos que resuenan en el ático de una casa habitada por una sola persona. Pero, ¿y si alguien más camina contigo? En un mundo que no puedes ver, ponte los auriculares, apaga las luces y prepárate para adentrarte en un misterio donde la soledad no es lo que parece. Recuerda que nuestro mundo está lleno de secretos que pocos se atreven a descubrir. Esta historia es para los valientes, para quienes sienten la curiosidad ardiente por lo desconocido y lo sobrenatural. Antes de comenzar, te invito a dejar un comentario con la frase "No estoy solo en la oscuridad", esto me ayudará a saber que estás listo para escuchar esta historia con los ojos bien abiertos. Y también ayudará a que YouTube recomiende el video a más exploradores de lo oculto como tú. No olvides dejar tu like si quieres más relatos que desafían la realidad. Aquí, cada historia es una puerta a lo inexplicable. Y tú ya has dado el primer paso, los pasos en la oscuridad. Todo comenzó una noche tranquila, o eso creía. Vivía solo en una casa antigua, heredada de mis abuelos. Siempre me había gustado el silencio, la paz que ofrece la soledad. Pero algo cambió. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché el primer sonido. Un crujido leve, como si alguien caminara lentamente sobre las tablas del ático, justo encima de mi habitación. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los pasos se repitieron, firmes y claros, subiendo y bajando sin descanso. Intenté convencerme de que era el viento o quizá algún animal pequeño, pero la casa estaba cerrada y el invierno había ahuyentado a cualquier criatura. Decidí subir al ático con una linterna. Cada escalón crujía bajo mis pies y el aire se volvía más frío conforme avanzaba. Abrí la puerta con cautela y nada del lugar estaba vacío, oscuro y en completo silencio. Cuando me di la vuelta para bajar, sentí una presencia detrás de mí, una sombra fugaz que desapareció al instante. Desde esa noche, los pasos no han dejado de sonar, y yo sigo, sin saber quién camina conmigo en la oscuridad. La sombra en la escalera. Los días pasaron, pero los pasos no cesaron. Cada noche, la misma melodía, crujidos en el ático, arrastrando un ritmo que parecía contar una historia muda y desesperada. Intenté instalar una cámara para grabar lo que sucedía, pero cada vez que revisaba las imágenes, no aparecía nada fuera de lo común. Era como si la presencia que me seguía existiera solo en la frontera de lo visible, más allá del alcance de la tecnología. Una noche, mientras bajaba las escaleras, después de escuchar un golpe fuerte arriba, vi algo que me heló la sangre, una
Sombra oscura, difusa, casi humana, descendía lentamente por la escalera que conecta el ático con el resto de la casa. No tenía rasgos visibles, ni ojos ni boca, solo una forma oscura, que parecía absorber la poca luz que la rodeaba. Intenté hablarle, pero la sombra se detuvo y, con un movimiento lento y antinatural, levantó una mano. Un gesto que parecía una advertencia o quizás una súplica. Desde ese momento, supe que no estaba solo, que algo o alguien habitaba la casa conmigo, esperando ser escuchado o tal vez liberado. Voces que susurran después de aquella noche. Los pasos no estuvieron solos. Comencé a escuchar susurros, palabras incomprensibles que parecían venir del ático, cargadas de tristeza y urgencia. El silencio de la casa fue reemplazado por una presencia constante, una energía que parecía querer comunicarse. A veces, las voces se intensificaban como si estuvieran demasiado cerca, intentando cruzar la barrera entre los mundos. Busqué la ayuda de un medium, alguien que pudiera entender lo que estaba sucediendo. Me dijo que el ático guardaba un secreto antiguo, algo que no debía haber sido perturbado. Me aconsejó buscar documentos antiguos de la casa para descubrir quién podría estar allí. Comencé a revisar registros y encontré algo que me dejó sin aliento, una antigua residente que desapareció misteriosamente hace décadas. Parece que su presencia aún resuena en el ático, buscando justicia o descanso. Pero, ¿qué quiere conmigo? Y porque ahora, la historia oculta. Al investigar más a fondo, descubrí que la mujer que desapareció era la antigua dueña de la casa, una señora llamada Elise. Dicen que perdió a su hijo en circunstancias misteriosas y que su alma quedó atrapada en ese lugar. Llena de dolor y desasosiego, algunas personas afirmaban haberla visto en el barrio, vestida con un vestido blanco, caminando cerca de la casa, con la mirada perdida y triste. Desde que empecé a escuchar los pasos y los susurros, sentí que Elise intentaba comunicarse conmigo, quizás para pedir ayuda o para advertirme de algo. Una noche, mientras escuchaba los susurros, sentí una mano fría tocar mi hombro. Me giré lentamente, pero no vi a nadie, solo el eco de una voz que decía: ayúdame a encontrar paz. Ahora sé que el ático no es solo un espacio vacío, sino un lugar donde el pasado sigue vivo, reclamando justicia y descanso. La última noche los días pasaban y la presencia en la casa se hacía más fuerte, como si quisiera mostrarme algo. Antes de partir, decidí pasar una noche en el ático con la esperanza de entender qué era lo que Elise quería. Llevé una vela y me senté en el suelo frío, escuchando atentamente. Los pasos comenzaron de nuevo, lentos, pero esta vez acompañados de un susurro claro: gracias por escucharme. Entonces, la temperatura bajó bruscamente y la vela parpadeó. Sentí una caricia suave como un suspiro y la sensación de que una presencia se desvanecía. Cuando amaneció, el ático estaba en silencio. Desde esa noche, los pasos y susurros desaparecieron. Pero cada vez que paso cerca del ático, siento una paz extraña, como si el lugar finalmente estuviera en calma. Cierre y llamado a la acción. Has llegado al final de este relato, y quiero felicitarte por acompañarme hasta aquí. Pocas personas tienen la paciencia y el valor de sumergirse en historias donde lo invisible toca la realidad cotidiana. Este relato nos recuerda que, en los rincones olvidados de nuestras casas, pueden habitar secretos y presencias que esperan ser escuchadas, que la soledad, a veces, es solo la compañía de lo que no vemos. Ahora te pregunto, ¿has sentido alguna vez que no estás solo en un lugar donde deberías estarlo? Si esta historia te llegó al alma, déjame un comentario con la frase: escuché los pasos en la oscuridad. Así sabré que compartes esta experiencia conmigo y que tienes el coraje de enfrentarte a lo desconocido. No olvides dejar tu like para que más personas puedan descubrir estos relatos y acompañarnos en este viaje por lo oculto. Suscribirte también es fundamental para que el canal siga creciendo y podamos seguir explorando juntos el misterio que nos rodea. Recuerda, en cada sombra, en cada sonido, puede haber una historia que espera ser contada. Y tú eres parte de esa historia. Soy el viajero,
Gracias por escuchar, por creer y por seguir explorando más allá de lo visible. Hola, amante de lo oculto. Soy el viajero. Hoy quiero contarte una historia que te hará cuestionar el poder de las palabras y la delgada línea entre la realidad y la ficción. ¿Alguna vez has pensado que lo que escribes podría cambiar tu destino? ¿Que un simple diario, con tus pensamientos y deseos, pueda volverse una puerta hacia lo inesperado? Esta historia comienza con un diario encontrado por casualidad, un objeto aparentemente inofensivo que desencadenó una serie de eventos imposibles de ignorar. Prepárate para sumergirte en un relato donde las letras cobran vida y los escritos se convierten en realidad. Para bien o para mal, ponte los auriculares, apaga las luces y abre tu mente a lo desconocido. Antes de comenzar, te invito a dejar un comentario con la frase: "Las palabras crean mi destino, así sabré que estás listo para esta experiencia", y ayudarás a que más personas curiosas encuentren este relato. No olvides dejar tu like para apoyar este canal y permitir que siga creciendo con historias como esta. El hallazgo inesperado. Todo comenzó un día gris, cuando mientras exploraba la vieja biblioteca del barrio, encontré un diario cubierto de polvo y encuadernado en cuero desgastado. No había nombre ni fecha en la portada. Solo unas letras grabadas que decían: "Escribe tu verdad". Movido por la curiosidad, abrí sus páginas amarillentas y comencé a leer fragmentos de relatos y pensamientos de alguien que parecía atrapado entre la realidad y la locura. Decidí llevar el diario conmigo, sin saber que aquel simple acto cambiaría mi vida para siempre. Al llegar a casa, sentí una extraña atracción hacia el diario. Era como si me llamara, invitándome a escribir. La primera noche tomé un bolígrafo y anoté un deseo simple: que mi gato vuelva a casa sano y salvo. Al día siguiente, mi gato desaparecido regresó, tal como había escrito. La emoción se transformó en sorpresa. Decidí escribir algo más, una nota breve: que hoy llueva a las 6 de la tarde. Y, para mi asombro, comenzó a llover exactamente a esa hora. Entonces comprendí la verdad aterradora: lo que escribía en ese diario se hacía realidad. El poder y la maldición con cada día que pasaba. El poder del diario se hacía más evidente, pero también más peligroso. Comencé a experimentar con deseos más grandes, cosas que parecían imposibles. Un amigo que estaba enfermo mejoró inexplicablemente. Un accidente que parecía inevitable nunca ocurrió. Pero no todo era positivo. Una noche, escribí por error: que alguien me haga daño, pensando que sería solo una frase sin sentido. Me asusté cuando al día siguiente sentí una presencia extraña siguiéndome. Los sucesos comenzaron a tomar un giro oscuro. Cada deseo tenía un precio. Las cosas se cumplían, pero con consecuencias inesperadas y aterradoras. El diario no solo cumplía deseos, sino que parecía jugar conmigo, retorciendo mis palabras y manipulando la realidad a su antojo. Entendí que estaba atrapado en una maldición. La espiral de la locura. A medida que usaba el diario más y más, la línea entre la realidad y la ficción comenzó a desdibujarse. Los sueños y las pesadillas se mezclaban con lo que escribía, y ya no sabía si estaba creando la historia o si la historia me estaba creando a mí. Las personas a mi alrededor empezaron a cambiar, actuando de manera extraña, como si fueran parte de un guión que yo había escrito sin darme cuenta. Una noche, encontré una página nueva en el diario que no recordaba haber escrito. Las palabras decían: "No puedes escapar de lo que has escrito". Sentí que algo oscuro me observaba, una presencia que crecía con cada palabra y que no podía detener. Intenté dejar el diario, pero al hacerlo, cosas extrañas comenzaron a suceder: luces que parpadeaban, sombras que se movían sin explicación, voces susurrando mi nombre en la oscuridad. Era como si el diario estuviera vivo y yo, su prisionero, el precio de la escritura atrapado en ese ciclo. Comencé a entender que cada palabra tenía un costo. Los sucesos que deseaba ocurrían, pero a cambio, algo dentro de mí se desgastaba, mi salud empezó a deteriorarse. Y las personas a mi alrededor sufrían consecuencias inexplicables.
Mis sueños se tornaban pesadillas vivas y la línea entre el diario y mi vida cotidiana desaparecía por completo. Una noche intenté quemar el diario esperando liberarme de su poder, pero las llamas se apagaron antes de consumirlo, como si un poder invisible protegiera el libro maldito. La escritura me llamaba y yo, indefenso, seguía escribiendo, atrapado en un destino que había elegido sin saberlo. Sabía que debía encontrar una manera de romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde. Pero la pregunta era, ¿cómo luchar contra algo que parece escrito en las estrellas? La búsqueda de una salida desesperado por liberarme. Empecé a investigar antiguos rituales y leyendas relacionadas con objetos malditos y pactos con fuerzas oscuras. Descubrí que el diario podría haber sido creado por alguien que vendió su alma para controlar el destino, pero que terminó atrapado en un ciclo de sufrimiento eterno. En mi búsqueda, encontré testimonios de otros que habían tenido contacto con ese diario, cada uno con finales trágicos y aterradores. Decidí enfrentar lo inevitable, intentar romper el vínculo con el diario realizando un ritual ancestral en una noche de luna nueva. El ritual pedía renunciar a todo deseo y quemar el diario, entregando el poder que contenía al fuego purificador. Esa noche, con miedo y esperanza, comencé el ritual. Las sombras parecían acercarse y una voz susurraba desde la oscuridad, intentando convencerme de desistir. Pero seguí adelante. Cuando el diario finalmente comenzó a arder, sentí una liberación intensa, como si una pesada cadena se rompiera. El fuego consumió el diario, con él el poder oscuro que me había atrapado. Cierre y llamado a la acción has llegado hasta el final de este relato, y eso te convierte en alguien especial. No todos tienen la valentía de sumergirse en historias donde la realidad y lo paranormal se entrelazan, desafiando nuestra percepción del mundo. Este diario nos recuerda que las palabras tienen poder. Un poder que puede construir o destruir, sanar o maldecir. Y que, a veces, lo que parece un simple objeto puede esconder un destino oscuro y peligroso. Ahora te invito a reflexionar. ¿Crees que nuestras palabras pueden moldear el futuro? ¿O estamos condenados a ser solo espectadores? Si esta historia te atrapó, déjame un comentario con la frase «Escribo mi destino con conciencia». Así sabré que compartes conmigo esta experiencia y que valoras el poder de las palabras. No olvides dejar tu like y compartir este video, para que más personas puedan descubrir estas historias que nos conectan con lo desconocido. Suscribirte también es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir explorando juntos el misterio y el miedo. Recuerda siempre, cada palabra que escribimos es una llave que puede abrir puertas insospechadas. Tú tienes el poder de decidir qué puertas abrir. Soy el viajero y te espero en la próxima historia, donde lo oscuro y lo desconocido se vuelven uno. Hola, amante de lo inexplicable, soy el viajero. Hoy te traigo una historia que pondrá a prueba tu percepción de la realidad y te hará cuestionar lo que ves cuando crees estar solo. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde la oscuridad, solo para desaparecer cuando giras la mirada? ¿Que una sombra, una figura, se desvanece justo cuando intentas verla? Esta historia trata sobre eso, sobre la presencia silenciosa que aparece en la ventana de una casa, solo para esfumarse cuando se le enfrenta. Ponte los auriculares, apaga las luces y prepárate para adentrarte en un relato donde lo visible y lo invisible se cruzan, y donde la soledad puede ser solo una ilusión. Recuerda que en nuestro mundo hay secretos que pocos se atreven a descubrir. Y esta historia es para quienes sienten la llamada de lo desconocido. Antes de comenzar, te invito a dejar un comentario con la frase «La sombra siempre está ahí». Así sabré que estás listo para esta experiencia y ayudarás a que más personas encuentren este relato. No olvides dejar tu like para que este canal siga creciendo y podamos seguir explorando juntos el misterio. La aparición inesperada. Todo comenzó una noche fría cuando, al mirar por la ventana de mi habitación, vi una figura parada al otro lado del vidrio. Era una silueta oscura, sin rasgos definidos.
pero claramente humana. Intenté enfocar la mirada para entender quién o qué era, pero en cuanto parpadeó desvié los ojos, la figura desapareció. No importaba cuánto intentara volver a verla, siempre se desvanecía justo cuando buscaba contacto visual. Los días siguientes, la figura reaparecía en diferentes momentos, siempre en la ventana, siempre esfumándose cuando intentaba observarla. Mejor de esa presencia silenciosa empezó a invadir mi mente, llenando mis noches de incertidumbre y miedo. ¿Quién era esa figura? ¿Por qué aparecía solo para desaparecer? Y, lo más inquietante, ¿qué quería de mí? La conexión invisible cada noche. La figura se hacía más persistente. Sentía su presencia incluso cuando no estaba visible, como un susurro en él. Viento que nunca se va. Intenté hablarle, pero solo recibía el silencio como respuesta. Empecé a notar que, cuando la figura desaparecía, dejaba una especie de frío helado en el aire, como si se llevara consigo el calor mismo de la habitación. Busqué ayuda en antiguos textos sobre presencias y espectros, intentando entender qué era lo que enfrentaba. Descubrí que, en muchos relatos, las figuras que aparecen y desaparecen son almas atrapadas entre mundos, buscando cerrar asuntos pendientes. Pero en mi caso, la sensación era diferente. La figura no parecía querer hacer daño, sino comunicarse, pedir ayuda, o tal vez advertir. La conexión invisible creció y una noche sentí un mensaje, no con palabras, sino con emociones, miedo, tristeza y urgencia. El secreto revelado. Decidí investigar la historia de la casa, y lo que descubrí fue aterrador. En aquel mismo lugar, años atrás, había vivido una familia que sufrió una tragedia terrible, la desaparición de una niña llamada Ana, justo en la víspera de Navidad. Los vecinos aseguraban que, desde entonces, su figura aparecía en la ventana, buscando a su familia o tratando de regresar a casa. La figura que veía cada noche no era otra que Ana, atrapada entre dos mundos, esperando ser encontrada con cada aparición. La sensación de tristeza y urgencia crecía como un llamado desesperado para que alguien rompiera el ciclo. ¿Podría yo ser quien la ayudara a encontrar paz? La búsqueda de Ana. Decidí buscar pistas para ayudar a Ana a encontrar descanso. Exploré archivos antiguos. Hablé con vecinos y busqué cualquier información que pudiera arrojar luz sobre su desaparición. Cada detalle era un hilo que me llevaba más profundo a una historia de dolor y misterio. Las circunstancias de su desaparición estaban envueltas en secretos familiares y sospechas de lo sobrenatural. Una noche, mientras regresaba a casa, sentí una presencia cerca de mí. Miré hacia atrás y, por un instante, vi la figura de Ana parada al borde de un callejón oscuro, con sus ojos llenos de esperanza y miedo. Desde entonces, supe que el tiempo se agotaba. Tenía que encontrar la verdad para liberarla de su prisión invisible. El enfrentamiento final con la información recopilada. Decidí enfrentar la verdad oculta que mantenía atrapada a Ana. Regresé a la casa en la que desapareció, una vieja construcción abandonada que emanaba una energía densa y opresiva. Con una vela en mano y el corazón latiendo con fuerza, caminé hasta la ventana, donde siempre aparecía la figura. Susurré palabras de calma y liberación, intentando conectar con el espíritu que se manifestaba. De repente, la figura apareció, esta vez más clara y tangible, con una expresión que mezclaba alivio y tristeza. Ana extendió su mano hacia mí y una oleada de paz inundó la habitación. Por primera vez en años, sentí que la sombra se desvanecía, liberada de su prisión. La ventana quedó vacía, pero en el aire quedó una sensación de agradecimiento y descanso. Cierre y llamado a la acción. Felicidades por llegar hasta aquí, valiente explorador de lo desconocido. No muchos tienen la paciencia y el valor para acompañar un relato donde lo invisible toca lo real y donde la esperanza se encuentra en la oscuridad. Esta historia nos recuerda que, detrás de las sombras pueden existir almas que buscan paz y que, a veces, solo necesitan ser escuchadas para liberarse. Ahora te pregunto, ¿crees en segundas oportunidades para las almas atrapadas? Si esta historia te conmovió, déjame un comentario con la frase, la luz vence a la sombra. Así sabré que eres uno de los que escucha con el corazón abierto.
No olvides darle like y compartir este video para que más personas puedan acompañarnos en estas historias de misterio y esperanza. Suscribirte es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir explorando juntos lo oculto. Recuerda siempre, en cada ventana, en cada sombra, puede haber una historia esperando ser contada. Y tú, con tu atención, eres parte de esa historia. Soy el viajero, y te espero en la próxima historia, donde el miedo y la luz vuelven a encontrarse.